Bienvenidos. En este tutorial veremos en forma muy resumida la manera de trabajar cada una de las indeterminaciones cuando abordamos actividades relacionadas al cálculo de límites mediante la aplicación de la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital nos permite resolver muchos casos de indeterminaciones de límites de funciones en un punto x igual a a. Enunciado. Si f de x y g de x son funciones derivables en un entorno reducido del punto A, tales que f de a es igual a g de a es igual a 0, y además la derivada primera de la función g en el punto A es distinta de 0, para todo x perteneciente a un entorno reducido del punto A, se verifica que si existe límite con x tendiendo a del cociente entre la primera derivada de f respecto de la primera derivada de g, existe también el límite cuando x tiende a del cociente de las funciones f y g, y se cumple que el límite con x tendiendo a del cociente entre f y g es igual al valor del límite obtenido con x tendiendo a del cociente entre la primera derivada de f respecto de la primera derivada de g. Pero la regla de L'Hopital es mucho más general, pues es aplicable no solo a la indeterminación 0 sobre 0, sino también a las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, diferencias de infinito, 0 por infinito, 0 a la 0 e infinito elevado a la 0. A continuación, veremos cómo aplicar la regla de L'Hopital cuando nos encontramos con estas indeterminaciones. Indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. En este caso, podemos encontrarnos a resolver un límite con x tendiendo a un valor finito a o a infinito de un cociente de funciones. Si nos encontramos que la indeterminación es del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, según lo visto anteriormente, debemos derivar de forma independiente a las funciones f y g, es decir, sin aplicar la regla de derivación del cociente, con lo cual todo se resume a aplicar límite al cociente de dichas derivadas primeras, generando dos posibilidades: que dicho límite sea L, es decir, un valor finito. Entonces, el límite del cociente entre f y g será L, según lo visto en el teorema anterior. La otra posibilidad es encontrarnos nuevamente con las indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, donde deberemos nuevamente derivar por segunda vez, de forma independiente, a f' y g', es decir, proponer las segundas derivadas de f y g. Luego, deberemos aplicar límite a dicha expresión, con lo cual podemos generar dos nuevas posibilidades: que dicho límite sea un valor finito, o encontrarnos nuevamente con la indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, con lo cual deberemos reiteradamente proponer la derivada tercera de las funciones f y g, y así sucesivamente hasta salvar dicha indeterminación. Indeterminación diferencias de infinito. Este tipo de indeterminación se genera generalmente cuando debemos aplicar límite con x tendiendo a un valor finito a o a infinito de la diferencia entre expresiones algebraicas, en cuyo caso el camino a recorrer será el de previamente resolver la diferencia de dichas expresiones, aplicando el algoritmo correspondiente que conocemos para restar dos fracciones, con lo cual generamos una nueva expresión algebraica del tipo m de x sobre n de x, a la que deberemos aplicar límite, pudiendo encontrarnos con las siguientes indeterminaciones: 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, de las cuales ya sabemos cómo trabajarlas.
Indeterminación cero por infinito. Este tipo de indeterminación surge cuando trabajamos con límites con x tendiendo a un valor finito a o a infinito del producto de dos funciones, donde una de ellas tiende a cero y la otra a infinito. En este caso, el trabajo radica en proponer un cociente de expresiones mediante una transformación algebraica equivalente, pudiendo ser el cociente entre f de x respecto de la recíproca de g, o bien a la inversa, es decir, el cociente entre g de x respecto de la recíproca de f. La conveniencia de una u otra expresión dependerá de las formas de las funciones f y g. Luego, a dicho cociente, aplicamos límite, con lo cual podemos encontrarnos con las indeterminaciones infinito sobre infinito o cero sobre cero, de las cuales ya sabemos cómo abordarlas. Para finalizar, veremos cómo trabajar las indeterminaciones 0 a la 0, infinito a la 0 o 0 a la infinito. Este tipo de indeterminaciones aparecen cuando trabajamos con límite, cuando x tiende a un valor finito a o a infinito, en la expresión f de x elevado a la g de x, donde base y exponente son funciones, donde ambas tienden a 0 o una de ellas tiende a 0 y la otra a infinito. El objetivo en esta situación es expresar dicha potencia como el producto de dos funciones a través de la siguiente transformación. Definimos una función y, por ejemplo, la cual sea igual a f de x elevado a la g de x. Si aplicamos logaritmo natural en ambos miembros de dicha igualdad, con lo cual por una propiedad del logaritmo, el segundo miembro resulta el producto de la función ubicada en el exponente respecto del logaritmo natural de la función expresada en la base. Ahora bien, si aplicamos límite a dicha función y, es aplicar límite a la expresión g de x por logaritmo natural de f de x, con lo cual nos encontraremos con la indeterminación 0 por infinito, de la que sabemos cómo trabajarla. Una vez que determinamos el verdadero valor de dicho límite, por último, para determinar el límite de la función original debemos realizar lo siguiente. El límite hallado corresponde al límite de la función logaritmo natural de y. Y mediante la aplicación de la definición de logaritmo a dicha expresión, resulta que el límite de y es igual al valor de e elevado a la l. Es decir, el límite de la función f de x elevado a g de x es igual al valor e elevado a l. Con esto damos por finalizado cómo trabajar las indeterminaciones aplicando la regla de L'Hopital. Espero que se haya comprendido y se pueda abordar las actividades propuestas en la guía práctica. Gracias.